Usamos medicamentos para sentirnos mejor, claro, pero ¿qué pasa con esas sustancias una vez que, digamos, hicieron su chamba en nuestro cuerpo? ¿Simplemente desaparecen? Ojalá fuera tan simple. Hoy vamos a investigar justo eso, el viaje inesperado de los fármacos y sus derivados químicos, los metabolitos, hacia nuestros ecosistemas. Exacto. Y es un viaje con consecuencias cada vez más claras, ¿eh? Estamos descubriendo que estos compuestos no se van sin más, sino que se integran al ambiente de formas que, la verdad, apenas empezamos a comprender bien. Justo eso. Vamos a explorar cómo estos residuos farmacéuticos terminan en ríos, en suelos e incluso en los organismos que viven ahí, desde bacterias hasta, pues, animales más complejos. Así es. Y nos centraremos especialmente en qué efectos concretos se ha visto que causan estos fármacos y, algo súper importante, sus metabolitos. Para esto nos basamos en varios estudios, investigaciones de campo en lugares como Australia, Francia, revisiones científicas globales y análisis ya más específicos de la situación en México y otras partes. Y la clave aquí yo creo es recordar que los fármacos son moléculas diseñadas para ser biológicamente activas. O sea, para eso se hicieron. Claro. Entonces, su presencia en el ambiente, incluso en cantidades pequeñitas, puede tener efectos no deseados en organismos para los que, pues, no estaban destinados. Y como bien señalas, los metabolitos, esos productos de transformación del fármaco, son una pieza fundamental que a menudo se ha pasado por alto. Ok, entremos en materia entonces. ¿Cómo es que estos compuestos llegan al medio ambiente en primer lugar? Las fuentes apuntan a varias rutas principales. Importante del fármaco original y sus metabolitos se excreta, Por la orina principalmente. principalmente por la orina. Y las heces, ¿sí? Y eso va directo al sistema de aguas residuales. Y me imagino que las plantas de tratamiento de aguas no son, digamos, una barrera infalible para estas moléculas tan complejas. Para nada. De hecho, muchas plantas no están diseñadas para eliminar este tipo de microcontaminantes orgánicos. Una porción considerable puede pasar a través de los tratamientos convencionales y, pues, ser descargada directamente en ríos, lagos o el mar. Ok, esa es una vía. Luego está el problema del desecho directo, ¿no? O sea, medicamentos que ya no necesitamos o que caducaron y que pues la gente tira al inodoro o al lavabo o a la basura común. Exacto. Y hay un dato que me pareció particularmente alarmante de México en este sentido. Sí, una de las fuentes que revisamos estima que alrededor del 90% de la población en México no desecha correctamente los medicamentos caducados o los que le sobraron. ¿90%? Es muchísimo. Es altísimo. Y esto significa que van a parar a vertederos y de ahí pues pueden filtrarse a suelos y aguas subterráneas o directo a los drenajes si se tiran por el excusado. Y se complementa con otra cifra que también impacta. Al parecer, solo un 2.8%, o sea, casi nadie, en un estudio había usado alguna vez contenedores especiales. Ajá. Y un aplastante 98.5% ni siquiera sabía que existía SINGREM. Exacto. Y SINGREM es el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos aquí en México. Básicamente es el programa encargado de recolectar de forma segura esos medicamentos caducados para darles un manejo adecuado y pues evitar la contaminación. Claro, pero si la gente no lo conoce. Pues ahí está el problema. El desconocimiento es una barrera enorme. Ok, entonces tenemos excreción y desecho inadecuado. ¿Qué otras fuentes contribuyen a este problema? Bueno, la ganadería y la acuicultura son también importantes. Se usan muchísimos antibióticos y otros fármacos en animales. Sí, claro. Y sus residuos pueden contaminar suelos y las aguas superficiales por escorrentía. Incluso en la agricultura, fíjate, se usan antibióticos como la streptomicina para tratar infecciones en plantas. En plantas también. Órale. Sí, y por supuesto, está la propia industria farmacéutica. Aunque está regulada, la manufactura puede generar efluentes con residuos si no se gestionan con extremo cuidado. La OMS, de hecho, ha puesto mucho énfasis en esto, sobre todo para la producción de antibióticos. Tenemos entonces un flujo constante por todos lados de fármacos y metabolitos entrando al ambiente. ¿Y qué evidencia hay de que realmente están ahí, de que persisten? La evidencia es contundente y es global.
Hay un estudio muy ilustrativo que se hizo en unos arroyos cerca de Melbourne, en Australia. Detectaron la presencia de 98 fármacos distintos. ¡98! ¡Wow! Sí, pertenecían a 23 clases terapéuticas diferentes. O sea, te da una idea de la mezcla tan compleja que hay allá afuera. ¿Y dónde los encontraron? ¿Solo en el agua? No, y eso es lo interesante. Los encontraron acumulados en los tejidos de invertebrados acuáticos como larvas de insectos, ¿no? Pero también los detectaron en arañas. ¡Arañas! Arañas que viven en las orillas de esos mismos arroyos. Ah, caray. O sea que la contaminación no se queda nomás en el agua, brinca. Exactamente. Es una demostración clarísima de la transferencia trófica. Las larvas acuáticas acumulan los fármacos, luego emergen como insectos adultos voladores ¿Y se los comen las arañas? y se los comen depredadores terrestres como las arañas, y así mueven los contaminantes del agua a la tierra. Es una conexión directa. Una conexión que quizá no vemos tan fácil a simple vista. Mencionaste también un estudio en Francia que se centró en fármacos específicos y sus metabolitos. Sí, ese estudio se enfocó en la carbamazepina, que es un antiepiléptico, y el diclofenaco, un antiinflamatorio súper común que usamos muchísimo. Sí, muy común. Pero hizo algo crucial. Buscó activamente sus metabolitos y otros productos de transformación, los TPs que les llaman, y los encontraron en todos lados, en el agua, en los sedimentos del fondo, en los biofilms, esa como capita babosa que se forma en las piedras, y hasta en almejas de agua dulce. Y aquí viene uno de esos hallazgos que creo cambian la perspectiva sobre este problema, ¿verdad? El tema de los metabolitos. Totalmente. Aquí es donde la cosa se pone más compleja y preocupante. Lo que realmente obliga a repensar cómo evaluamos este tipo de contaminación es que, en ciertos casos, las concentraciones de algunos metabolitos o TPs eran mayores que las del fármaco original del que venían. Mayores. ¿Cómo es eso posible? Pues sí, por ejemplo, encontraron metabolitos de la carbamazepina, como la dibenzazepina o la acridona, o metabolitos hidroxilados del diclofenaco, en concentraciones más altas que la propia carbamazepina o el diclofenaco originales en algunas muestras. ¿Y qué implica eso en la práctica? O sea, ¿qué significa? Pues implica que si solo medimos el compuesto original, el fármaco que tomamos, podríamos estar subestimando y mucho la carga química real que hay en el ambiente. Claro. Y potencialmente el riesgo asociado, porque estos metabolitos no son necesariamente inertes, pueden tener su propia actividad biológica. Y bueno, a nivel global, la lista de fármacos detectados es enorme. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, aspirina, antidepresivos como fluoxetina, sertralina, están pues prácticamente en todos los ecosistemas acuáticos que tienen influencia humana. Entonces, si ya sabemos que están ahí y que los metabolitos son una parte importante del cuadro, la pregunta inevitable es, ¿qué le están haciendo realmente a la vida silvestre? Los estudios empiezan a pintar un cuadro, pues, preocupante, ¿no? Sobre todo en invertebrados y peces. Exacto. Los estudios de Australia y Francia confirmaron justo eso. Los invertebrados acuáticos acumulan estos compuestos. Las larvas de insectos en Australia mostraron niveles altos, especialmente de antidepresivos, en los sitios más contaminados. ¿Y las almejas? Las almejas en Francia acumularon tanto los fármacos como sus metabolitos, confirmando esa bioacumulación. Y más allá de que se acumulen, ¿qué efectos tóxicos se ven? Pienso en los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que usamos tanto. Sí, los AINES, ibuprofeno, diclofenaco, aspirina, paracetamol, han sido bastante estudiados. A las concentraciones que normalmente se encuentran en el ambiente, quizá no causen una mortandad masiva inmediata en organismos como, por ejemplo, las pulgas de agua, Daphnia. Ajá. Pero sí se observan efectos subletales importantes. Hablamos de problemas en la reproducción, que tengan menos crías, por ejemplo. Que crezcan menos. Reducción del crecimiento, exacto. Cambios bioquímicos internos, lo que se llama estrés oxidativo, e incluso daño en el ADN, como se ha visto en mejillones expuestos a estos fármacos. O sea, no los mata de golpe, pero sí los debilita. Compromete su salud y su capacidad de sobrevivir a largo plazo. Correcto. Y esos efectos, aunque sean subletales, pueden tener consecuencias importantes a nivel de población y eventualmente en todo el ecosistema. Hasta se han visto efectos curiosos, como defectos en la capacidad de regeneración de las planarias, esos gusanitos planos, cuando se exponen a la aspirina. ¡Qué loco! ¿Y qué hay de los peces? Me imagino que también les afecta. También hay evidencia de múltiples efectos.
La fluoxetina, por ejemplo, el Prozac, un antidepresivo muy común, Sí. ha mostrado afectar el crecimiento de los peces, inhibir sus mecanismos naturales de desintoxicación y causar daño genético en el hígado de algunas especies. Mencionas antidepresivos. ¿Hay también efectos en el comportamiento? Porque eso suena lógico. Sí, y es un área de investigación muy activa y fascinante. Se ha visto que antidepresivos y otros psicoactivos pueden alterar el comportamiento de insectos acuáticos, por ejemplo, cómo y cuándo emergen del agua. Y eso afecta a quien se los come. Claro, tiene un efecto cascada. Los peces que se alimentan de estos insectos medicados, digamos, pueden a su vez ver alterado su propio comportamiento al ingerir presas contaminadas. Además, otros fármacos como los estrógenos de los anticonceptivos pueden causar feminización en peces macho, Feminización. ¿sí? Que desarrollan características femeninas. Y se sospecha que los beta-bloqueadores que se usan para el corazón o los fibratos para bajar el colesterol pueden afectar diversos órganos como el hígado, los riñones, las branquias de los peces. El panorama es complejo. Y el impacto no se limita al agua. Hay un ejemplo que siempre me ha parecido súper drástico. El de las aves. Sí. El caso de los buitres en el sur de Asia y el diclofenaco es, pues sí, lamentablemente el ejemplo más claro y devastador de cómo un fármaco puede escalar por la cadena trófica con consecuencias fatales. ¿Qué pasó exactamente? Millones, literalmente millones de buitres murieron por insuficiencia renal aguda. Resulta que consumían cadáveres de ganado que había sido tratado con diclofenaco, este antiinflamatorio, El mismo que mencionamos antes. el mismo. Y para los buitres era letal. Fue una catástrofe ecológica tremenda, causada directamente por un residuo farmacéutico en su comida. ¡Qué fuerte! Un recordatorio brutal de cómo todo está conectado. Y nos falta un grupo clave, afectado, las bacterias. ¿Qué pasa ahí? Aquí entramos en una de las mayores preocupaciones de salud pública a nivel global, la resistencia a los antibióticos. Claro. La presencia constante de antibióticos y sus residuos en el ambiente, que vienen de nuestra excreción, de los desechos, de la ganadería, ejerce una presión selectiva fortísima sobre las comunidades bacterianas en el suelo, en el agua. ¿Qué significa esa presión selectiva? A ver, explícanos un poco más. Significa que las bacterias que por puro azar tienen genes que les dan resistencia a esos antibióticos, pues sobreviven y se multiplican, mientras que las que son susceptibles se mueren. Ah, ok. Entonces el ambiente contaminado se convierte, digamos, en un campo de entrenamiento para superbacterias, un caldo de cultivo. ¿Y esas bacterias resistentes no se quedan ahí? Exacto. Pueden luego transferir esa resistencia a otras bacterias, incluso a las que causan enfermedades en humanos y animales. Y eso hace que las infecciones sean mucho más difíciles o a veces hasta imposibles de tratar con los antibióticos que tenemos. Es una amenaza directa a la medicina moderna, sin duda. Queda clarísimo. Los efectos son súper variados y tocan todos los niveles de la vida. Volvamos un momento a los metabolitos y productos de transformación. Mencionaste que pueden ser más abundantes que el fármaco original, pero ¿pueden ser también más tóxicos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la evidencia sugiere que sí, al menos en algunos casos podrían serlo. El estudio francés que mencionamos antes utilizó unos modelos computacionales que se llaman QSAR, QSAR. Ok. que básicamente intentan predecir la toxicidad de una molécula basándose en su estructura química. Es como tratar de adivinar qué tan mala puede ser una sustancia por su forma. ¿Y qué encontraron esas predicciones? Pues sugirieron que algunos de los metabolitos y productos de transformación del diclofenaco podrían ser más tóxicos que el propio diclofenaco para ciertos organismos acuáticos como algas y algunos tipos de peces. Más tóxicos. ¿Sí? Cuando calcularon el riesgo ambiental, usan una cosa que se llama cociente de peligro, encontraron que la mezcla del diclofenaco con sus derivados representaba un riesgo mayor que el diclofenaco solito. Eso es importantísimo. Refuerza totalmente la idea de que si ignoramos los metabolitos, nos quedamos con una imagen incompleta y, pues, potencialmente engañosa del riesgo real. Exactamente. Para la carbamazepina, los resultados de la mezcla fueron un poco más variables. Dependía del organismo que evaluaran, lo que nos habla también de la complejidad de estas interacciones. Pero la conclusión general es clara. Necesitamos considerar el cuadro completo, fármacos y metabolitos, para evaluar bien los riesgos. Y esta acumulación y transferencia que mencionas tiene implicaciones directas en la dosis que reciben los animales al final.
recordando la transferencia de insectos a arañas en Australia. Correcto. Y ese mismo estudio de Melbourne hizo una estimación que la verdad a mí me llamó mucho la atención. Calcularon cuánta cantidad de ciertos fármacos podrían estar ingiriendo depredadores como los ornitorrincos ¿Ornitorrincos? o las truchas, que se alimentan principalmente de esos invertebrados acuáticos contaminados en esos arroyos. ¿Y cuál fue la estimación? ¿Qué tan alta? Bueno, en el arroyo que estaba más afectado por las descargas de aguas residuales, estimaron que estos animales podrían estar consumiendo, sobre todo, antidepresivos, en cantidades que equivaldrían hasta la mitad de la dosis diaria recomendada para un humano. La mitad de una dosis humana. Híjole, eso ya suena farmacológicamente relevante. Ya no estamos hablando de trazas insignificantes. Es una extrapolación, hay que decirlo claro, pero ilustra de forma muy potente cómo la bioacumulación a través de la cadena alimentaria puede concentrar estos compuestos. Llegan a niveles que sí podrían tener efectos fisiológicos o de comportamientos reales en la vida silvestre. Claro. Y esto pues desmiente un poco esa idea inicial de que las concentraciones en el ambiente eran siempre demasiado bajas como para preocuparse de verdad. Entonces, ya no son solo efectos directos en organismos individuales, sino que tiene implicaciones más amplias, ¿no? A nivel ecosistema. Totalmente. Estamos hablando de posibles alteraciones, cambios sutiles quizá, pero acumulativos en cómo funcionan los ecosistemas. Cambios en las interacciones entre especies, en los ciclos de nutrientes, en la eficiencia con que se descompone la materia orgánica. Y además, hay que recordar que casi nunca un organismo está expuesto a un solo fármaco. Claro, es el famoso cóctel químico del que siempre se habla. Ese mero. Están expuestos a mezclas complejísimas de decenas de fármacos, metabolitos, pesticidas, productos de cuidado personal, de todo. Y predecir los efectos combinados de estas mezclas es extremadamente difícil. Me imagino. Pueden sumarse, lo que se llama efecto aditivo. Pueden multiplicarse, que es la sinergia. O incluso pueden cancelarse entre sí, un antagonismo. Algunos estudios con mezclas de AINES, por ejemplo, sí han mostrado mayor toxicidad que los compuestos por separado. Investigar estas mezclas es una frontera súper importante ahora mismo. Y todo esto, como señalan algunas de las fuentes que revisamos, tiene vínculos con metas globales más amplias, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Definitivamente, impacta la salud, el ODS 3, por todo el tema de la resistencia a antibióticos y la calidad del agua que bebemos. Afecta directamente el acceso a agua limpia y saneamiento, que es el ODS 6. Claro. Y por supuesto, daña la vida submarina, ODS 14, y los ecosistemas terrestres, ODS 15, al afectar la biodiversidad y las funciones ecológicas. O sea, le pega a varios frentes. Haciendo un recuento rápido, lo que nos muestran las fuentes es bastante claro. Los residuos de nuestros medicamentos y, muy importantemente, sus metabolitos, están por todas partes, en el medio ambiente. Ajá. Se acumulan en los organismos, se mueven por las cadenas tróficas y causan una diversidad de efectos negativos, desde cambios muy sutiles hasta la muerte, en especies que no eran el objetivo original. Y hemos visto que esos metabolitos son una parte crítica y frecuentemente ignorada del problema. Sí. Y nos recuerda que nuestras elecciones sobre cómo usamos y, sobre todo, cómo desechamos los medicamentos, pues tienen consecuencias ambientales directas y muy extendidas. Totalmente. El ciclo no termina en nuestro cuerpo, eso queda clarísimo. Y como vimos con la resistencia a los antibióticos, la salud de los ecosistemas está directamente ligada a la nuestra. El manejo responsable de los medicamentos que ya no necesitamos, usando sistemas como Singrem, donde existan, es una partecita de la solución que sí está en nuestras manos. Sin duda alguna. Y quizás como reflexión final, podríamos mirar un poquito más allá de los efectos específicos de cada fármaco o cada metabolito. ¿A qué te refieres? Me refiero a que el gran desafío a largo plazo, y algo que necesita muchísima más investigación, es comprender cómo esta exposición crónica, constante, a este caldo químico de bajo nivel, esta mezcla de fármacos y otros contaminantes, está afectando la resiliencia fundamental de los ecosistemas. ¿Resiliencia en qué sentido? Su capacidad de aguantar. Exacto, en el sentido de su capacidad para aguantar y para recuperarse de otras perturbaciones. Pensemos en el cambio climático, ¿no? Con sus sequías, inundaciones, olas de calor, o en la llegada de especies invasoras. La pregunta es,
¿Estamos sin querer debilitando la capacidad natural de los ecosistemas para adaptarse a estos otros grandes estresores que ya enfrenta el planeta? Híjole, es una pregunta fuerte. Es una pregunta abierta, sí, pero creo que es fundamental si queremos asegurar la salud ambiental para el futuro. Estamos alterando sutilmente la capacidad de la naturaleza para adaptarse. Es algo en qué pensar.